Vamos a disponer nuestros corazones, amados, para recibir la palabra que el Señor tiene para nosotros esta mañana. Para iniciar, quiero invitarles, vamos a ir al libro del profeta Jeremías, capítulo 1. Vamos a leer los versículos 4 y 5. ¿Ya lo tienen, amados? Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Mire qué hermoso, dice la Escritura que aún desde antes que estuviésemos en el vientre de nuestra madre, desde entonces ya nos escogió, y dice que nos llamó. Qué maravilloso, amados, porque sabe, Él proclama para usted y para mí que nosotros fuimos llamados a ser profetas a las naciones, mensajeros a las naciones. Amén. ¿Cuántos lo creen? Somos aquellos escogidos por Dios, que portamos por su gracia, ¿sabe? Portamos una palabra, portamos un mensaje que transforma, un mensaje que libera, que cambia, que bendice, que hace cosas nuevas. Así que, amados, hoy vamos a estar hablando de este tema maravilloso, que es el dar a luz a las naciones. Vamos a leer ahora al profeta Isaías, al capítulo 66. Vamos a ir al capítulo 66 y vamos a leer los versos 7 al 9. Dice: antes que estuviese de parto, dio a luz. Antes que le viniesen dolores, dio a luz hijo. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Yo que hago dar a luz, no haré nacer, dijo Jehová. Yo que hago engendrar, impediré el nacimiento, dice tu Dios. Amados, esta escritura es hermosa. Y aquí nos dice desde antes que estuviese de parto, dio a luz. Antes que le viniesen dolores, dio a luz hijo. Y sabe, yo me preguntaba, en esos partos naturales, ¿en qué momento de un parto la mujer no tiene dolor, amados? Es tremendo, porque desde que empiezan los dolores hasta que el niño nace, ¿cierto? A menos de que haya intervención médica, que pongan algo para el dolor. Las que somos mamás ya sabemos, las que hemos pasado por eso, pues ya sabemos. Y dice la Escritura: ¿quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Yo creo que son preguntas para que nosotros meditemos. ¿Sabe? Usted y yo tenemos que darnos cuenta, hermanos, que Dios tiene el poder y que Dios tiene la potestad para hacer cosas sobrenaturales, para que cosas sobrenaturales ocurran. Y esta es una casa, amado, donde se ha enseñado acerca de lo sobrenatural, amén, que se ha impartido sobre lo sobrenatural, pero sabe, donde podemos ver lo sobrenatural de Dios, amén. Y Dios quiere que sigamos viendo no solo las cosas que hemos visto, sino que Él quiere ampliar, quiere llevarnos a una dimensión mayor, donde nosotros consideremos concluir la tarea que Él nos asignó hace mucho tiempo, porque sabe, nos involucra a todos nosotros. Esa tarea lo incluye a usted y esa tarea también me incluye a mí. Y a veces nosotros estamos como muy contentos y diciendo, bueno, que esa labor la haga otro. Pero sabe, nosotros también tenemos parte en esta labor. A eso nos llamó el Señor. Y en este tiempo, amados, si usted ve noticias alrededor del mundo, usted ve que la situación no va mejorando, ¿cierto? Si usted ve, hay guerras, hay conflictos, cosas pasan. Usted ve las noticias, terremotos, inundaciones en diferentes lugares, y está escrito, la Escritura dice que eso tiene que suceder. Amén. Pero el Señor, yo creo que está urgido de que nosotros tomemos en serio el llamado de la labor que nos corresponde a cada uno de nosotros. Como iglesia, nosotros tenemos un trabajo y una labor que hacer.
Entonces, el Señor quiere que nos integremos en este trabajo que el Señor delegó a la iglesia. Y quiere que se manifiesten nuevas dimensiones, que se manifiesten en nuestra vida. Ahora, la Escritura continúa diciendo, en cuanto a Sión, dice, estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Yo que hago dar a luz, no haré nacer, dice el Señor. ¿Qué cree usted? ¿Que Dios, que es todopoderoso, que tiene todo el poder, que tiene todas las facultades, no será posible, amado, que Él pueda hacer algo sobrenatural en un abrir y cerrar de ojos? ¿Qué cree usted? ¿Verdad que sí? Y yo creo que Él está acelerando los tiempos y está poniendo su palabra por obra. Él quiere hacerlo a usted y a mí partícipe de esto, de dar a luz naciones. Y yo quiero decirle este día, amado, que toda la iglesia, que su iglesia, porque la iglesia es una sola, que su iglesia necesita entender que fue llamada a esta labor. Y necesitamos entender la importancia que tiene la matriz para dar a luz, la importancia que tiene el vientre. Los médicos le dirán el útero. Y sabe, el Señor me decía que si usted y yo estamos para levantar generaciones que transformen las naciones, primero que den a luz las naciones, que conquisten esas naciones para Dios. Es muy importante, amado, la condición de esa matriz, la condición de ese vientre. Y hay que entender que el Señor, amados, Él todo lo sabe, Él todo lo conoce. Los diseños de Dios son perfectos, ¿sabe? Él no comete errores, Él todo lo hace perfecto. En su multiforme sabiduría, Él ya todo lo tiene contemplado, a Él no hay nada que lo tome por sorpresa. O sea, Dios conoce el final desde el principio, aún de su vida y de mi vida, el Señor ya lo conoce. Pero es importante entender la necesidad, amados, de matrices sanas en el momento de pensar a dar a luz naciones. Es inevitable pensar en cuál es la condición de su matriz y de mi matriz. Porque este asunto de dar a luz, del cual estamos hablando, no es algo biológico, es algo espiritual. Así que estamos hablando de matrices espirituales. Tiene que verlo en el ámbito espiritual. Yo creo que el Señor quiere que nosotros meditemos y revisemos. Mire, así como la ciencia habla de la importancia de un vientre sano, una matriz sana, para poder dar a luz hijos sanos, sabe, en lo espiritual, usted y yo tenemos que revisar cómo está nuestra matriz espiritual. Usted que forma parte del pueblo de Dios, amén, ¿cómo está esta condición? Así como es importante la semilla, también es importante la matriz. Y sabe, yo le doy gracias a Dios por esta palabra, porque sabe, la palabra, dice la Escritura, que es una espada de doble filo, es decir, me corta primeramente a mí, pero también le corta a usted. Entonces yo tuve que revisar y ponerme a analizar cómo está mi matriz, cómo está el vientre espiritual, qué condiciones, qué situaciones que se dan en esos vientres espirituales, que no tiene que ver únicamente con el momento de cuando tú estás en una intimidad, porque viene desde hace mucho tiempo atrás, pero que no siempre nos preparan o no siempre nos preparamos para ese momento, sino que a veces nos emociona más. Miren, en el caso de lo natural, una mujer, antes de pensar en tener un hijo, ella piensa en la boda y le emociona que la fiesta, el velo, el pastel, los invitados, todo lo demás. Pero Dios tiene un plan y tiene un propósito con cada uno de nosotros. Y Él quiere que nosotros nos demos cuenta de lo que dice su palabra referente en dar a luz, que también tiene que ver con lo espiritual, dar a luz en las naciones. Amados, necesitamos vientres sanos, necesitamos matrices sanas, porque cuando no es así, ¿sabes? Se corre el riesgo, un alto riesgo, porque pueden ocurrir. En lo natural podríamos decir, cuando el vientre no es sano, cuando es un vientre que está enfermo, pueden ocurrir malformaciones, alteraciones en el diseño, que luego van a traer problemas al desarrollar el propósito. Y en una matriz
Pueden ocurrir algunas enfermedades, ¿saben? Me di cuenta que son muchas enfermedades que pueden ocurrir, pero yo quiero hablarles, yo quiero referirme de todo aquello que nos lleva a la esterilidad. Y hay algunas cosas que quisiera compartir que tienen que ver con esto, porque nosotros estamos en una casa apostólica y profética, ¿amén? Y como conquistadores del reino, hemos sido llamados a conquistar las naciones para Cristo, ¿cuántos lo saben? Entonces, no estamos hablando de una sola nación, sino de todas las naciones. Ayer se levantaron altares en 10 naciones diferentes, conquistando territorios, declarando que esos territorios le pertenecen al Señor Jesucristo. Es parte de la labor, es parte de la conquista que el Señor nos ha llamado a hacer. Y sabe, no solamente llegar a las naciones, porque sabe, tiene que haber fruto. Nuestro Señor Jesucristo dijo: por sus frutos los conoceréis. Es como decir, ¿a dónde está el fruto? Traen las uvas, traen el fruto de su trabajo. Tenemos que dar fruto. Así que el Señor quiere que valoremos esta labor a que Él nos ha llamado. En un vientre que está enfermo, en una matriz enferma, ¿sabe esto de la infertilidad? En un vientre que está enfermo, la condición es bastante crítica. Porque cuando estamos en ese nivel de infertilidad, no se cumple el mandato que Dios le dio al hombre en el libro de Génesis. ¿Cuál es ese mandato? Vamos a leerlo. Vamos a ir a Génesis, capítulo 1, versículo 28. Y los bendijo Dios y les dijo, ¿qué les dijo? Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Así que, amados, el Señor ya nos bendijo con toda bendición espiritual. Pero ¿qué les dijo a la primera pareja? Les dijo, ¿qué fue lo que les dijo? Multiplicaos, creceos, fructificad, llenad la tierra y sojuzgadla. Y esto desde el inicio, estamos hablando del Génesis. O sea, esto no es algo nuevo, hasta que usted avance en Cristo y entonces, no, el llamado es desde el principio. El Señor quiere que fructifiquemos, el Señor quiere que demos fruto, que nos multipliquemos. Y nos dio la potestad, dice la Escritura, de señorear sobre las aves de los cielos, sobre los animales de la tierra. Aquí habla de todo eso, habla de señorear, y se habla de las aguas, los aires. Él nos extendió un mandato a usted y a mí. Estamos llamados a multiplicarnos, dice, a llenar la tierra, a conquistar las naciones, a dar a luz naciones. Pero, amados, tenemos que tener mucho cuidado con esas cosas que nos pueden llevar a la infertilidad. Una de esas cosas que yo encontré, y sabe, a mí me ministró mucho, fue de las enfermedades que vienen a causa de intimidad con varias parejas, con varios participantes. Yo sé que usted lo entiende bien en el ámbito natural, pero el Señor me hablaba de cuando en su matriz y en mi matriz, cuando en su vientre espiritual y en mi vientre hay participación de muchos con que intimamos, cuyos códigos en el esperma que ellos cargan espiritualmente son diferentes, hermanos. Tienen algunas, vamos a decir, alteraciones, y tienen algunas cosas que a causa de lo que ocurre en esa matriz, de lo enfermo de esa matriz, llegan a usted y le alteran el enfoque, le alteran el camino, le alteran el propósito, le alteran el llamado en aquello que el Señor le entregó a usted en una visión. Y qué serio, amados, es esto, porque sabe, esas alteraciones, esas mezclas, dejan semillas a uno en esa matriz. Y entonces cuando usted, en lo natural, cuando vemos que hay niños que nacen con problemas, con deformaciones, la gente dice, mire, salió mal, ¿cuál habrá sido el problema? ¿Qué fue lo que ocurrió? Pero en el ámbito espiritual hay que tener mucho cuidado con lo que usted y yo permitimos que entre en intimidad. Amados, muchas veces hay personas que dicen, yo quiero aprender más, y se van. Mire,
Hay que tener mucho cuidado. En las redes sociales usted no sabe a quién está escuchando. Y cuando usted recibe una palabra, usted está siendo impartido. Y usted puede recibir vida o recibir muerte. Usted está siendo impartido en el Espíritu. Entonces hay que tener cuidado con aquello que nos imparten. ¿Qué es lo que nos están impartiendo? ¿Qué es lo que nos están dejando en nuestro espíritu? ¿Qué pensamientos, amados? ¿Qué cultura? Yo no sé si usted me comprende, pero es alarmante, amados. Y nos damos cuenta cuando estas cosas nos impiden producir o dar fruto, dar a luz. Porque algo que dejamos entrar alteró lo que Dios tenía ordenado, lo que Dios ya tenía planificado. Y eso es una decisión humana, o sea, es una decisión personal de cada uno de nosotros. Los pensamientos de Dios, dice la Escritura, para nosotros son como, son de bien y no de mal. Pero nosotros tomamos decisiones y nosotros a veces aceptamos participaciones humanas, son decisiones humanas, pero muchas veces nos vienen a dejar situaciones que nos bloquean, situaciones que nos impiden que nosotros cumplamos con este mandato que el Señor nos dio. Amados, no es que queramos controlar y decirle, no, usted no escucha nada, es solo las enseñanzas, pero hay que tener mucho cuidado. Y si usted no conoce bien la Escritura, si usted no sabe discernir, hay cosas que a usted le pueden confundir, hay cosas que a usted le pueden desviar de su propósito. Miren lo que dice el libro de Éxodo, capítulo 23, versículo 26. Éxodo 23, 26. No habrá mujer que aborte, ni estéril en la tierra, y yo completaré el número de tus días. Miren qué hermoso, dice, no habrá mujer que aborte ni estéril en tu tierra. Eso dice la Escritura. Y termina el Señor diciendo, completaré el número de tus días. Amados, Él es el que da, Él es el que determina tu momento y mi momento. Pero hay situaciones que se dan en matrices que provocan por razón de su existencia que vida se interrumpa, que esa gestación sea alterada, que sea interrumpida, que se ponga en riesgo, amados. Y que eso que debe darse a luz no llegue a término. Ahora usted dirá, ¿qué cosas en mi vida estarán impidiendo que no pueda dar a luz? ¿Qué cosas en mi vida son como un obstáculo para que no pueda ver el futuro? Tenemos que revisar, hermanos, nuestra matriz espiritual. ¿Qué cosas, por diferentes razones, pueden estar impidiendo que nosotros demos a luz, que nosotros nos estemos multiplicando, que nosotros estemos fructificando? Ese fue el mandato, que estemos llenando la tierra del reino de la gloria de Dios. Y sabe, a mí me impresionó mucho darme cuenta cómo el enemigo, él trata siempre, desde el inicio ha trabajado para que usted y yo no podamos participar en este plan maravilloso de Dios. Hay personas que en lo espiritual están en condición de esterilidad. Y vemos que no fructifican porque tienen imparticiones incorrectas. Y sabe, esos códigos adulterados que te dicen que, como les decía, si tú no conoces bien la Escritura, si tú no tienes, hay personas que no tienen mentor, que no tienen un padre, por muchas razones, hay personas que no tienen alguien que les ayude, que les guíe. Y entonces en esas condiciones, las palabras que escuchan, ¿saben? A Eva fue engañada por lo que oyó. Entonces nos contaminamos por cosas que escuchamos. Y a veces hay cosas que a las personas como que les atrapan, como que les atraen, como que les dicen cosas que les ponen como unas lucecitas de brillo, como atractivo, dice, qué bonito, como que deslumbran. Y esas imparticiones incorrectas, esos códigos adulterados de lo que son los cimientos de la palabra, de los principios de la palabra, te impiden enfocarte en tu propósito. Y entonces nos encontramos con vientre, con un diseño que era el correcto, pero que por algo que pasó en el camino, entraron en una etapa de rigidez, falta de ser dócil. Ahora yo pregunto,
¿qué cree usted? ¿Necesitarán las matrices ser dóciles? ¿Hay problema cuando la matriz es rígida? ¿Cuando la matriz no acepta los cambios? ¿Cuando la matriz no acepta la impartición? ¿Cuando todo lo cuestiona? ¿Cuando todo lo analiza, todo lo razona? Y en esa rigidez de una matriz no pueden preservar la semilla que Dios puso y que tiene propósito divino. Y fue para algo maravilloso, para llenar la tierra de la gloria de Dios, para que podamos dar a luz a las naciones. Esas matrices duras, que solo el poder de Dios puede intervenir, amados, con conocimiento, con conquista, con unción, para poder derribar esas situaciones. ¿Sabe? Yo me pongo a pensar, cuando Dios Padre quiso que el Señor Jesucristo viniera a la tierra, ¿sabe? Él no escogió cualquier matriz, Él no escogió cualquier vientre. Escúcheme lo que le estoy diciendo, Él no escogió cualquier vientre, Él escogió un vientre sano, Él escogió un vientre virgen, un vientre dócil, un vientre obediente. Necesitamos matrices dóciles. Sabe que si le dicen que es tiempo de expandirse, se expanden. Que si le dicen que es tiempo de ceder, no hay orgullo, cero, porque Él es mi rey, Él me está llamando. Me dice, es tiempo de disponerse para darlo todo. Yo lo doy todo, porque Él ya lo dio todo por mí, amén. Entonces, es tiempo de que la semilla que tú cargas esté protegida, que tenga todo lo que necesite, que tenga los nutrientes, que tenga todo lo que necesite, que esa matriz esté dispuesta, amados. La matriz que Dios escogió, ese vientre que Dios escogió, era un vientre limpio. Y entonces el Espíritu Santo de Dios depositó aquella semilla santa en aquel vientre santo, valga la redundancia, y le anuncia a María lo que iba a venir. Y usted sabe qué fue lo que dijo María. Ella no dijo no, ella no dijo voy a esperar, lo voy a hacer después. Ella fue obediente, fue dócil. Ella le dijo, he aquí, la esclava del Señor, que se haga en mí según tu voluntad, de acuerdo a lo que tú digas, de acuerdo a lo que tú quieras, porque tú eres el bueno, porque tú eres el perfecto. Así que el Señor le hace el llamado. ¿Y cuántas veces, amados, nos ha llamado Él a usted y a mí? ¿Recuerda cuando le llamó? ¿Recuerda cuando le dijo para qué te escogió? ¿Cómo vamos con esa comisión? ¿Hemos sido obedientes a lo que el Señor nos ha llamado? ¿Cuántas veces nos han hecho el llamado para cargar, para hacer esa matriz, ese vientre espiritual que lleva el propósito para las naciones? Ahora, ¿cuánta incomodidad hay, amados, cuando una mujer está en ese estado, verdad? Las que hemos pasado por eso lo sabemos. Y no quiero dejar al varón también fuera, porque hablamos de algo espiritual. Cuando esa matriz espiritual está en esa condición, pero sabe en lo físico cuánta incomodidad, a medida que aquello va creciendo, a medida que se va ensanchando, sabe, no tenemos como que no nos sentimos muy cómodos, ¿verdad? Ni a la izquierda, ni a la derecha, ni arriba, ni abajo, ni de pie, ni sentada, sentimos aquella incomodidad. El vestido tiene que ser más ancho, ¿verdad? Porque tenemos que rendir mucho, rendimos la cintura, se nos ensanchan las caderas, aparecen otras generosidades. Y si usted estaba rígida porque quería mantener aquello en esa condición, amados, Dios nos está llamando a entregar este día. Él nos está llamando a soltar, nos está llamando a entender, a extendernos, pero a confiar que lo que tú llevas en ese vientre y en esa matriz va a ser algo maravilloso, que tiene propósito y que va a traer transformación a pueblos y a naciones. Una generación diferente, amados, pero hay que revisar cómo está el vientre, hay que revisar cómo está la matriz. Y yo sé que usted conoce, hemos aprendido sobre Abraham, lo conocemos como el padre de la fe, nos han enseñado tanto de él,
pero él en lo natural, vamos a hablar un poco, no me voy a extender mucho, pero Abraham tuvo 8 hijos. Mire, tuvo uno con Agar, la esclava, recuerda antes, porque Sara no podía tener hijos. Tuvo uno con Agar, que fue Ismael. Tuvo uno con Sara, que es de la promesa, el hijo de la promesa. Y después que Sara murió, él se une con Ketura y tuvo 6 hijos más. Entonces vemos que Abraham tuvo 8 hijos. Pero sabe, Dios decidió trabajar solamente con uno. Sabe, no se niega la existencia de los otros, está en la Escritura. Pero Dios solo trabajó con uno. Y claro, Él tomó en cuenta el vientre. Él tomó en cuenta la matriz de ese uno para que pudiera cumplir la palabra, para que la promesa que le había dado de traer las generaciones que daban paso a su pueblo. Y tiene mucho que ver, amados, cómo está el vientre. Y sabe algo que me llamó mucho la atención. Si usted toca el significado del nombre Agar, Agar quiere decir extranjera, la que huye, la que se va, la que emigra. Si usted busca Ketura, el significado de Ketura es incienso o envuelta en aromas. También encontré uno que decía la atada, la atrapada, la amarrada. Ahora, ¿sabe cuál es el significado de Sara? Sara quiere decir princesa, dama. Mire qué bonito. Dios no escogió ni el vientre de la que huye, ni el vientre de la que emigra, de la que se va, ni tampoco escogió el de la atada, el de la atrapada, ni la de envuelta en aromas, incienso. Él no escogió nada de eso. Dios escogió el vientre cuyo nombre dice princesa, madre de naciones. Así que, amado, Dios siempre pensó, y Él sigue pensando en usted y en mí. Dios no escogió cualquier vientre. Dios escogió ese vientre, esa matriz, y levantó una generación, Él levantó un pueblo, amados, que hasta el día de hoy podemos ver su amor y misericordia sobre cada uno de ellos. Así que la iglesia, amados, la iglesia es el vientre, es la matriz espiritual del reino. Y si usted pertenece al reino, si usted tiene una matriz, esa matriz está consagrada, esa matriz está dedicada. Y Dios sigue trabajando en usted y en mí hasta que se forme en nosotros ese Cristo perfecto en nuestro ser interior. Vamos a leer ahora la carta a los Gálatas, capítulo 4, el versículo 19. Gálatas 4:19. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Mire qué tremendo. Este es el apóstol Pablo. Este hombre de Dios nos está hablando de dolores de parto, pero no son partos naturales, porque él es hombre, era hombre, ¿no? Son partos y dolores espirituales. Dice, sigo teniendo esos dolores de parto. ¿Qué dolores pueden ser estos, hermanos? Esa expresión de él cuando dice, yo sigo gimiendo con clamor de parto, con dolor de parto, era el gemir de Pablo. Era la oración y ese gemir que él tenía en la intercesión, esa entrega, esa expresión de amor. Porque cuando alguien está para dar a luz, sabe, hay dolor, hay muchas cosas, hay una exposición y no importa quién te mire, lo que tú quieres es cumplir con ese momento del alumbramiento y poder ver el fruto de lo que tú estabas cargando, poder ver el fruto de lo que tú llevabas, de lo que estabas alimentando, de lo que estabas esperando, de lo que tú estabas cuidando, lo que albergabas, lo que estabas protegiendo. En la intercesión hay esa entrega, en la oración hay esa entrega. En esa expresión de amor donde quizás nadie te ve, donde estás solo, donde nadie va a llegar a aplaudirte o darte una palmadita en el hombro, pero sabes, hay uno que Él siempre te ve. Hay uno que está formando en ti a ese Cristo vivo, a esa imagen de Cristo, esa presencia de Cristo por el cual tú decides vivir esa experiencia las veces que sea necesaria y ver lo que se da a luz, hermanos. La iglesia es un vientre espiritual. Yo sé que usted lo sabe, pero
¿Qué es ese vientre? ¿Sabe qué es ese vientre? Es donde se forman los propósitos de Dios. Y hoy es un buen día para que nosotros reflexionemos y nos demos cuenta si esta matriz está dando a luz los propósitos de Dios o propósitos personales, propósitos verticales, como en Babel. Usted sabe, cuando estaban construyendo la torre de Babel, todo era hacia arriba. Eso es Babel, construyendo todo hacia arriba. Pero en el reino, amados, los propósitos, los diseños de Dios son extensión. O sea que es a los lados, no es vertical, es horizontal. Y es necesario que esta casa y los que se cobijan bajo el manto de esta casa y que todos nosotros nos demos cuenta que tenemos que prestar atención y cuidado a la concepción que se gesta en nosotros, la concepción espiritual, los tiempos de gestación, para que entonces estemos listos para poder también dar a luz. Y sabe, yo no puedo dejar de mencionar a Ana. ¿Usted recuerda a Ana? Que clamó al Señor, y esa mujer oró y oró y oró hasta que el Samuel que Dios le entregó se gestara en ella. Pero ¿sabe qué fue lo primero que ella le dijo al Señor? Yo lo cederé para ti. Ella ya no estaba pensando en ella. Dijo, yo lo entregaré para ti. Así que yo pido al Señor de que este día nosotros podamos tener conciencia de que somos llamados a dar luz a las naciones, que debemos tener, amados, dolores de parto por las naciones. ¿Saben? Nuestros padres ministeriales, los que han viajado a Honduras lo saben, ellos viajan a muchos países. Hermanos ministeriales también, hay congresos, están constantemente viajando, la EPAMEX, eventos en Belice, en España, en muchos lugares. Y nosotros, ¿saben? Somos llamados también a las naciones. Ellos han entendido, han oído el gemido de la creación. Amados, ¿cuál es el gemido de la creación? Mira lo que dice Romanos 8:22. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. ¿Qué nos dice el libro de Romanos? Porque sabemos que la creación gime a una. Ahora dice porque sabemos. Quiere decir que lo sabemos, o sea que no lo ignoramos. Ya nosotros sabemos que la creación está gimiendo. Porque sabemos que la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Quiere decir, aún en este momento en que usted y yo estamos aquí para que el Señor ministre en nuestro espíritu y seamos de los que sobrenaturalmente, hermanos, aceleradamente por el poder de Dios y su presencia, podamos dar a luz naciones y podamos incluirnos en esta obra del Señor. Las naciones están gimiendo por la manifestación de los hijos. Amados míos, aquí habemos hijos de Dios. Aquí habemos hijos del reino. Aquí habemos gente entrenada. No ignoramos, hemos aprendido mucho. Aquí habemos gente con paternidad que te direcciona. Todo lo que tiene que ver en direccionar. Somos una casa apostólica y profética. Tenemos padres que nos dan sus fuerzas. ¿Sabe? Yo admiro mucho a mis padres ministeriales. Todo el trabajo que tienen, pero ¿sabe? Cuando les escribimos, hay alguna situación, ellos siempre están ahí. O sea, no estamos solos en este trabajo. Tenemos padres que nos dan su tiempo, que nos dan su esfuerzo. Muchas veces tal vez no han descansado mucho. A veces mi esposo le manda un mensaje a mamita y le dice, hijo, estoy por subir al avión, deja ver si me da tiempo de contestarte. Pero ella siempre contesta, tiene la palabra. Entonces, amados, a pesar de todo ello, pero ellos cumpliendo el propósito divino, viendo la manifestación de lo que se dio en Sion, pero también en medio de nosotros. Eso está disponible también para nosotros. Nosotros somos parte de esta casa, hermanos, y debemos estar haciendo esa labor. Primero ocupándonos de que estos vientres, de que estas matrices estén alineadas con el diseño, con el propósito de Dios.
con ese propósito para lo cual el Señor nos escogió. Ahora, como les decía, si ustedes ven la situación en el mundo, las noticias, hay guerras, hay conflictos, hay crisis, desesperanza, podemos decir, y usted puede lamentarse, yo también, pero ¿sabe? Esos son síntomas. Quiero que usted lo entienda, como dice la Escritura, todo eso tiene que suceder. Está escrito, son dolores de parto. Esto quiere decir que la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo está cerca. Y nosotros escuchamos la palabra, dicen el Rey ya viene, Cristo viene pronto. Y estamos viendo las señales, pero son indicadores. Estamos viendo que son cosas próximas, estamos próximos a ver la manifestación de algo nuevo y algo grande que viene sobre la tierra. Ahora la pregunta es, ¿nos estamos preparando para eso? ¿Usted recuerda aquellas vírgenes de que habla de la Escritura? Dice que unas fueron sensatas y esas tenían aceite en sus lámparas, pero otras no tenían aceite, se durmieron. La pregunta es, ¿estamos nosotros preparándonos para la segunda venida del Señor? ¿Cómo está ese aceite en nuestras lámparas? ¿Será que nos vamos a quedar sin aceite? Y cuando el Señor venga, ¿vamos a poder entrar a la boda del Cordero? Tenemos que prepararnos, hermanos. Tenemos que estar despiertos. ¿Cómo está su matriz? ¿Y cómo está mi matriz? ¿Qué cosas han influido en nosotros? ¿Qué cosas estamos haciendo para que este propósito se ensanche, para que ese propósito crezca, para que se cumpla, para que se llene la tierra? ¿Qué estamos dispuestos, amados, a concebir? Debemos estar dispuestos a concebir lo que el Señor quiere que nosotros alberguemos en nosotros. Pero no solo eso, tenemos que trabajar fuerte, tenemos que cuidarlo, protegerlo, para cuando llegue el momento de dar a luz. Ahora, yo sé que a usted le han hablado de sueños, yo sé que hay sueños en su vida, tal vez palabras que el Señor le ha dado, hay sueños en mi vida también, principalmente cumplir el propósito del Señor. Pero el Señor nos está llamando a que no cesemos, hermanos, que no bajemos los brazos, que no abandonemos la obra a que Él nos ha llamado. Mira, en medio de la dificultad de que nos hablaba Isaías, Dios no se detuvo. ¿Saben? Cuando es el momento de dar a luz, la mujer no se puede parar, la mujer no se puede detener. No hay momentos, así haya dolor, así haya frío, así haya temblores, así la expansión no sea la mejor y tenga que intervenir otros instrumentos médicos, pero la mujer no se puede detener hasta que pueda dar a luz. Así que, amados, yo quiero decirte, tú y yo no nos debemos detener. Tú y yo tenemos que avanzar en el reino. Tú y yo tenemos que conquistar. Tenemos que ver esa gloria en cada persona. Tenemos que ver esa gloria en el reino. Y nosotros participar también para que otros puedan dar a luz lo que tengan que dar a luz. ¿Va a haber dolor? Sí. ¿Va a haber dificultades? Sí. Pero nosotros, amados, sabemos de que no estamos solos y sabemos de que tenemos un propósito, que Dios siempre está con nosotros. Él renueva nuestras fuerzas, Él abre el camino, Él va delante de nosotros. Lo que Él quiere es que nosotros estemos dispuestos para la obra a que Él nos ha llamado. Necesitamos, hombres y mujeres, que nos dispongamos a que otros nazcan, a que otros avancen. No se trata solo de nosotros, hermano. En el reino tenemos que ayudar para que otros también avancen. Hay mujeres que tienen embarazos múltiples. ¡Wow! Yo me pongo a pensar, ¿cómo será, hermano? Si es tan difícil tener a uno, usted se imagina. Mujeres que tienen gemelos, trillizos, mujeres que tienen 5. Pero, ¿saben? Dios les da la fuerza, porque Dios está allí, Dios les da la fuerza. Dios les da lo que ellas necesitan para que puedan, el vigor que necesitan, todo lo que necesitan, para que ellas puedan ver la manifestación de la gloria de Dios y puedan dar a luz lo que se está gestando. Así que se requiere también de personas que apoyan, de personas que ayudan, de personas que sustentan, que nutren, que declaran para que ese parto se pueda dar a luz.
amados, de que si Dios nos está hablando de esto es para que nosotros meditemos, porque sabe, viene una labor en que todos nosotros, absolutamente todos, tenemos que estar dispuestos a continuar lo que hemos visto que se hace y que tiene resultados. Cuando usted mire esas señales de dolor, usted no se aflija, usted diga, son señales de que el Señor viene, de que el alumbramiento viene, de lo que el Señor quiere hacer, se va a dar a luz. Pronto viene el nacimiento. ¿Sabe? Las crisis que estamos viendo pueden ser la señal de una restauración divina, pero usted y yo tenemos que estar ahí, tenemos que formar parte. Necesitamos aún discernir los tiempos para que no se nos vaya a pasar el momento, ¿sabe? Los tiempos. Hombres y mujeres que ayudan en el reino, hombres y mujeres que discipulen, que enseñen, que intercedan, que administren a otros. Cada quien en la plataforma que Dios le dio, porque ese es el lugar que Dios te confió para que tú puedas ayudar a dar a luz o dar a luz tú mismo lo que el Padre quiere que tú des a luz. Se requiere, amados, intercesión. Se requiere obediencia. Eso es necesario. Por eso es necesario que sobre los muros de Jerusalén estén los guardas, estén esos atalayas, estén esos intercesores, sabe que no decaen ni de día ni de noche, que no le dan tregua al diablo, que están parados ahí en la brecha hasta que se restablezca la obra de Dios. Y en el caso de Jerusalén, hasta que se restableciera Jerusalén, hasta que estuviese y fuera puesta en ese lugar y en todos los lugares la alabanza a nuestro Dios Todopoderoso y que se manifestara su gloria. Usted y yo, amados, tenemos que ser perseverantes en esto de dar a luz a las naciones. No basta solo con recibir una promesa, no basta solo con recibir una palabra. Tenemos que trabajar, orar y persistir hasta que nazca, hasta que se manifieste, hasta que se vea luz. Así que, amado mío, no se desanime, no se detenga, cobre fuerza, persista, insista, resista. Tiene que obedecer sin dudar. Tenemos que servir como canal. No es que yo quiero ser un canal, tenemos que servir como canal, estar dispuestos. Y sabe, solo le va a tocar empujar. Dios no anda buscando matrices perfectas, el perfecto es Él. Él lo que busca son matrices disponibles, matrices dispuestas. Él sana, Él restaura, Él libera, Él transforma, Él hace cosas nuevas y pronto se manifiesta, pronto se da a luz. ¿Sabe? Los discípulos tuvieron que esperar en aquel aposento alto para que pudiera descender el Espíritu Santo. Pero ellos fueron obedientes. El Señor les dijo, no se vayan hasta que descienda sobre ustedes el Espíritu Santo. Y ellos fueron obedientes. Y entonces descendió el Espíritu de Dios para que ellos pudieran ser llenos y pudieran llevar a cabo la labor, la comisión que el Señor les había entregado. Pero ellos tuvieron que obedecer, ellos fueron obedientes y fue allí donde nació la iglesia, una nación espiritual que alcanzó tanta gente, amados, hasta nosotros. Pero necesitamos ser obedientes, necesitamos ser gente obediente, no cuestionar. Y yo sé que nos gusta, mire, cuando el Señor nos da una palabra personal, es de tanta bendición. A todos nos gusta que nos dé una palabra de parte de Dios, que bueno, es de bendición. Pero Dios ahorita nos está llamando a que continuemos nuevamente la labor que hemos visto que otros nos han modelado. Mire, si nosotros solo recibimos la información y no tomamos acción, amados, entonces no habremos obtenido ni conquistado el propósito que tiene esto. Así que tenemos que accionar, es tiempo de que nos despertemos. Usted y yo seamos obreros. No vamos sin propósito, hermanos. Vamos en una alianza, hay un propósito que el Señor ya nos marcó. Un acto profético. Mira, no necesitas una gran plataforma.
Lo que tú necesitas es la dirección de Dios. Tú no necesitas público, lo que tú necesitas es que Dios te esté respaldando. No necesitas de otros, solo necesitas que tú te pares y que hagas aquellos que Dios te llamó a hacer. Y entonces tú estarás dando a luz los diseños, estarás dando a luz los propósitos de Dios en la nación, en el lugar donde Dios te puso. Pero nuevamente necesitamos matrices dóciles, obedientes, trabajando cada día en procurar agradar al Señor, amados, limpios. Y el Señor se va a encargar de ir abriendo el camino y de ir direccionando. ¿Sabe? Hay semillas que Dios ha puesto. Hay semillas que Dios ha plantado en matrices para dar a luz. Y yo quiero decirle que usted también tiene esas semillas en su matriz. Que usted también tiene semillas para las naciones. Y la casa de Dios. Y esta casa, amados, también, porque, ¿saben? Nuestros padres ministeriales tienen una genética humana, apostólica y profética para bendecir a las naciones. Y esa genética está sobre nosotros como padres. Y si ustedes son hijos de esta casa, amado mío, esa genética también está sobre ti. Esa unción para bendecir a las naciones también reposa sobre ti. Entonces necesitamos alinearnos y necesitamos conectarnos. Y cuando aquello esté ya gestado, va a venir el momento en que Dios te va a decir qué hacer, cómo hacerlo. Pero tenemos que crear conciencia, amados, de que no debe concluir este año sin que haya un cambio. Ya estamos en noviembre, estamos finalizando este año. Amados, tiene que haber un cambio en nosotros. Y el cambio, usted diga, el cambio empieza conmigo. El cambio en la nación no va a venir de afuera. El cambio en esta nación va a venir primeramente en nosotros. El cambio empieza conmigo. Así que, amados, yo creo que el Señor nos está llamando a que aprovechemos el tiempo que nos queda, los días que nos quedan, amados, para poder llenar la tierra de la gloria de Dios. Y entonces podremos ver lo que dice la Escritura, que la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios, como las aguas cubren la mar. Yo quiero invitarle a que se ponga en pie un momento. Padre amado, te damos gracias, Señor, esta mañana. Gracias por esta palabra, Señor, porque sabemos que tú siempre llegas en el momento exacto, no antes, no después. Y esta palabra que nos confronta, esta palabra que nos corta, Papito lindo, queremos decirte, recibimos la palabra y decidimos obrar, ponerla por obra. Queremos, Señor, decirte que nosotros queremos ser matrices sanas, matrices dispuestas, matrices obedientes, Señor, para poder cargar el propósito que tú pusiste en cada uno de nosotros. Así que en el nombre poderoso de Jesús, yo vengo declarando que todo aquello que Dios no plantó en toda matriz, en todo vientre espiritual que está aquí esta mañana, en el nombre de Jesús, se va afuera. Yo declaro matrices limpias, matrices sanas, matrices dispuestas, matrices obedientes. Padre, aún semillas que hay que no tienen que estar ahí, Señor. En el nombre de Jesús declaro que se va afuera. Palabras ancestrales que te han dicho que tú no puedes, que tú no eres capaz. Es que no es con tus fuerzas. Aquí toda palabra ancestral, toda semilla que te han dicho que tú no puedes, que no eres capaz, se va fuera en el nombre de Jesús. Yo quiero que tú repitas conmigo: yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo soy una persona con destino. Yo soy una persona con propósito. Y en el nombre de Jesús, yo me dispongo a ser una matriz donde el Señor pueda llevar a cabo su propósito. Padre amado, quiero decirte esta mañana que yo quiero ser esa matriz que dé a luz el propósito que tú
pusiste, Señor, el que tú diseñaste para mi vida. Que aquí tus hijos, Señor, las semillas que tú has puesto. El Señor me decía un día de esto, hay semillas que están esperando para ser activadas. Así que en el nombre poderoso de Jesús, yo vengo declarando que toda semilla que el Señor plantó no cae a tierra en el nombre de Jesús. Esas semillas espirituales se activan esta mañana y yo declaro que darán a luz el propósito, que darán a luz el diseño para el cual el Señor te llamó. Yo declaro que tú te levantas, yo declaro que tú te activas en obediencia al Todopoderoso. Aquella palabra que el Señor te dio, no la dejes caer a tierra. ¿A qué te llamó el Señor? ¿A qué te llamó el Señor? Recuerda lo que tú le dijiste. Si tú le dijiste como yo, he aquí, Señor, donde tú me envíes, yo iré, lo que tú me digas haré. Si tú le dijiste eso, tú hiciste un pacto con el Señor. Así que yo declaro que se activa ese pacto esta mañana. Que se activan las matrices esta mañana, que se activan las semillas esta mañana. Declaro que somos hijos del reino, que veremos el propósito de Dios en nuestras vidas, que todo lo que el enemigo trajo para distorsionar ese diseño, todo lo torcido se endereza ahora por el poder de la palabra en el nombre de Jesús. Declaro un alineamiento, que no nos desviaremos, Señor, ni a la izquierda ni a la derecha, que caminaremos por esa línea que tú marcaste para nosotros, no lo que nosotros soñamos, lo que nosotros queremos. Señor, hoy queremos rendirnos a ti, hoy queremos entregarlo todo, Señor, decirte que tú eres nuestro Dios, que tú eres nuestro dueño. Señor, somos tuyos, Señor. Todo en nosotros te pertenece. Haz como quieras en nosotros. Sí, Señor, que podamos ver el propósito por el cual nos llamaste. Declaramos que no nos iremos de esta tierra, Señor, sin haber cumplido el propósito por el cual nos llamaste. Declaramos, Señor, un manto de protección celestial, Señor, sobre tus hijos. Todo aquello plan de tinieblas del enemigo, todo aquello que quiera venir para desviar, todo aquello que quiera venir para distorsionar el diseño, en el nombre de Jesús se quebranta ahora, en el nombre de Jesús se quebranta ahora, en el nombre poderoso de Jesús. Yo los bendigo con toda bendición espiritual y declaro que son semillas fructíferas, que somos matrices fructíferas y que cumpliremos el diseño para el cual el Señor nos escogió. Benditos sean en el nombre poderoso de Jesús.